Shalom, Boker Tov. Muy bendecido día, mis amados hermanos y hermanas de la Kehilá de Yehoshua. Aleluya. Bendiciones abundantes para todos en este Yom Shabbat. En este día de reposo. Bien, mis amados, quien les habla es su hermano José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo para Radio Shalom, la estación con el espíritu. Desde aquí en Extensión México, directo para el sur de Los Ángeles, California, y de ahí para todo este olam. Amén. Bien, mis amados, hoy quiero compartir con cada uno de vosotros mi comentario a la parashá de esta semana, que se intitula Vayizkor Elohim, y se acordó Dios. Vamos a ver de qué se acordó. Vamos a ver qué sucedió. Vamos a ver de qué trata esta parashá, bendito sea el Eterno. Pero antes de comenzar, vamos a enviar saludos, bendiciones a nuestros amados Morim Memorot, nuestros amados mentores, nuestro amado Morea Jarón Morales y su amada esposa, la Mora Araceli de Morales. Un abrazo fuerte, gigante para ustedes, mis amados, y grandes bendiciones del Eterno. Aleluya. Y bueno, amados radioescuchas, ellos son los fundadores y presidentes de Asambleas Alfa y Omega Incorporado, que da cobertura espiritual, moral y legal a diferentes ministerios en los Estados Unidos y en diferentes partes del mundo. Y también da cobertura, a lo que es Congregaciones Yo Soy, Radio Shalom, la Kehilá de Yehoshua, el Instituto de las Raíces Hebreas. Y bueno, bastante trabajo tienen nuestros amados mentores. Y también enviamos saludos, bendiciones al cuerpo de Morim Memorot, que a la misma vez somos Talmidim en el Instituto de Raíces Hebreas. Amén, gloria al Eterno. Bueno, mis amados, hoy tenemos esta hermosa parashá, Vayizkor Elohim, y se acordó Elohim, bendito sea el Eterno. Bien, mis amados, pues vamos ahí a su bendita Torah, vamos al Sefer Torah, gloria sea el Eterno. Pero le quiero invitar al Brit Hadashah. Vamos ahí al libro de Jasón, Apocalipsis, Revelación, capítulo 20. Pero es parte de esta parashá, pero en el verso 6. Pero mientras va usted a su Brit Hadashah, vamos a orar. Shema Israel, Yehová Eloheinu, Yehová Echad. Baruch Shem Jehová, Malhuto Leolam Baed. Escucha, Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová es primero, y bendito es el nombre de su reino desde ahora y para siempre. Amén. Abacados, te damos toda rabá por este Yom Shabbat, este día de reposo, este día de delicia. Te agradecemos porque nos permites estar unidos y bueno, un día más para escudriñar tu bendita Torah, y pedimos que tú nos sigas instruyendo, enseñando, que tú hables hoy a nuestra vida, a nuestro corazón. Y bueno, Abacados, que continúes esa obra hermosa que has iniciado en nosotros. Así, todos juntos, como Kehilá, como cuerpo, te bendecimos, te alabamos. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén, ve amén. Aleluya. Aleluya, pues diga amén si está usted de acuerdo. Bien, mire, vamos para allá. Es parte de esta parashá, Jasón, Apocalipsis o Revelación, capítulo 20, verso 6, donde nos dice que es bendito cualquiera que tiene parte en la primera resurrección, porque sobre él la segunda muerte no tiene ningún poder, sino todo lo contrario, ellos serán Kohanim, sacerdotes de Jehová, Beshem, Yehoshua HaMashiach, o Be Yehoshua HaMashiach, sacerdotes de Jehová y también del Mashiach. Esto lo encontramos en Jasón Apocalipsis, pero también encontramos esto mismo a través de los labios de Sheliach Kefa, en lo que es la primera de sus cartas. En el capítulo 2, verso 9, eso yo se lo voy a decir. Cuando él dice, ustedes son un pueblo ungido, Oiga bien, ungido de Jehová. ¿Ungido por qué o cómo? Ungido por el Ruach Kodesh, por eso es ungido de Jehová, del eterno Ruach Kodesh. Dice, los Kohanim, al servicio del rey, una nación santa, un pueblo que pertenece a Jehová. ¿Cuál es el propósito? Que anuncien
las poderosas y maravillosas obras del que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz admirable. Entonces dice que somos un reino, bueno, la Reina Valera dice un reino de reyes y sacerdotes. Pero esta versión nos dice que somos un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes para nuestro Elohim y para nuestro Mashiach. Qué hermoso. Reino de sacerdotes. Y bueno, pues tenemos que aprender. Un sacerdote prácticamente es un reconciliador. ¿Qué hacemos? Algún día fuimos reconciliados porque estábamos peleados con el Eterno. Y justificados pues por la emuná, ya tenemos shalom para con Elohim. Ya no tenemos guerra. Ya no tenemos pleito, pelea con el Eterno. Estamos justificados, estamos en shalom. Estamos reconciliados con Él. Amén. Ahora nuestro trabajo es ser reconciliadores. Reconciliar al mundo que está por sus transgresiones separado del Eterno, en guerra con el Eterno se pudiera decir. Por eso dice justificados, pues por la emuná tenemos shalom para con Elohim. O sea que cuando el ser humano no está justificado, está en problemas con el Eterno a consecuencia o a causa de la transgresión. Entonces ahora tenemos que realizar lo que es nuestro sacerdocio, reconciliar a la humanidad con el Eterno. Para eso es que vamos y predicamos, anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, anunciando las buenas nuevas de salvación. Bendito sea el Eterno. En lo que es el libro de Shemot, Éxodo capítulo 19, en la bendita Torá, desde ahí está anunciado. En el capítulo 6 del verso 19, el Shemot de Éxodo nos dice, y ustedes serán un reino de Kohanim para mí, una nación kadosh, o sea, apartada. Ustedes una nación kadosh apartada. Estas son las palabras que tienen que hablar a los Benei Israel. Esto es lo que se tenía que anunciar. Somos un reino de sacerdotes para el Eterno, para el Mashiach, para anunciar sus virtudes, para reconciliar a la humanidad con el Eterno. Ahora vamos a ver cómo lo dice el Eterno a través de los labios del profeta Isaías, en el capítulo 61, verso 6. Pero ustedes serán llamados, mire, serán, está hablando en futuro, serán llamados Kohanim, sacerdotes de Jehová. Hablarán de ustedes como ministros del Eterno. Comerán de las riquezas de las naciones y harán fiesta con sus fortunas. Aleluya. Bendito sea el Eterno. Así que en el Brit Hadashah que acabamos de leer, encontramos, o el Brit Hadashah, el pacto renovado, nos revela que nuestro amado Mashiach Yehoshua es el sumo sacerdote. Es nuestro Cohen Hagadol. Y es el perfecto, el único, el sublime. Eso lo encontramos ahí en la carta a los Hebreos, en el Brit Hadashah, en el capítulo 4, del verso 14 al verso 16. Por si lo quiere usted comprobar. Y si no, yo se lo leo. Ahí dice la bendita Torah del Brit Hadashah. Porque ya que tenemos un Cohen Hagadol no levítico. ¿Qué hizo este Cohen Hagadol? Traspasó los cielos. Estamos hablando de Yehoshua HaMashiach, Haben Elohim. Entonces nos recomienda que nos sujetemos firmemente a él. ¿Por qué? Porque lo estamos reconociendo como el verdadero, como el único, bendito sea el Eterno. Como el Mashiach total, global, no hay otro. No tenemos un Cohen Gadol que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino tenemos uno que fue tentado en todo, así como nosotros lo somos ahora. Pero la única diferencia, que él no pecó, fue tentado en todo, vencido en nada. Y usted y yo hemos sido tentados en muchas cosas, pero también vencidos en muchas de ellas. Santo es el Eterno. Así que por lo tanto, vayamos entonces valientemente al trono de su favor inmerecido, con toda la confianza, con toda la bitajón, para que podamos recibir el amoroso cuidado y encontremos el favor, el socorro
en los tiempos que nos sentimos oprimidos. Bendito sea nuestro abacados. Los que participan en la primera resurrección son hechos Kohanim en el reino del Mashiach, compartiendo su reinado y mediante, o ¿cómo se le puede decir? Mediando su bendición, o sea que somos portadores de su presencia. Por eso dice que donde hay 2 o 3 reunidos, congregados en su nombre, estamos hablando 2 Kohanim, porque somos un reino de sacerdotes, donde habemos 2 o 3 invocando su nombre, Él está en medio de nosotros, y ahí sucede su presencia, donde está su Shekinah, suceden cosas maravillosas, benditos sea nuestro abacados. Entonces podemos ver aquí que esto es pudiésemos decir, una extensión del concepto de lo que es un reino de sacerdotes del Tanaj, del primer pacto del Antiguo Testamento, como se le conoce en las religiones, ahora cumplido en nuestro amado Mashiach y Yehoshua. Entonces, esta porción nos llama a vivir, a entender primeramente que somos un reino de sacerdotes y a vivir como sacerdotes y sacerdotes de nuestro Dios. En otras palabras, tenemos que ser mediadores de la presencia y de la bendición del Eterno en este mundo. Estamos hablando que cada creyente está llamado a servir y a ministrar en lo que puede ser su sefirot de influencia, su esfera de influencia, su área de influencia. ¿Y cómo va a influir cada uno de nosotros? Vamos a incluirnos. ¿Cómo vamos a influir cada uno de nosotros, valga la redundancia, en nuestra esfera de influencia? Sencillo. Bueno, sencillo decirlo, y además falta vivirlo. Reflejando el carácter del Mashiach y ofreciendo sacrificios espirituales aceptables a Elohim. Bendito sea el Eterno. Bendito sea nuestro abacados. Obras de justicia. Obras de justicia. Vivir conforme el Mashiach nos ha enseñado. Bendito sea el Eterno. Cuando usted y yo vamos ahí a la bendita Torah, nos encontramos aquí en este capítulo 8 del libro de Vaikra, lo que es la consagración de los Kohanim, la consagración de los sacerdotes. Mirando ahí, leyendo este capítulo 8, nos encontramos que cronológicamente, o sea, si hablamos de acomodarlo cronológicamente, este capítulo seguiría al último del libro de Shemot. Porque el último capítulo del libro de Éxodo nos habla sobre la erección del tabernáculo, cuando se armó y se puso en pie el tabernáculo de reunión. Entonces podemos encontrar que estos primeros 7 capítulos intermedios entre el capítulo 40 de Éxodo y el capítulo 8 de Levíticos, estos 7 intermedios contienen las instrucciones que Aarón y sus hijos debían recibir antes de comenzar su ministerio en el santuario. De manera que para lo que iban a ser ungidos o para lo que eran ungidos es para continuar haciendo lo que ya hacían, no para empezar a hacer algo. Así es en este tiempo, el Eterno te unge para que continúes haciendo lo que ya estás haciendo. No para que comiences, sino porque ya lo vienes haciendo. Ya nada más para confirmar que eso está de acuerdo a su voluntad. Pero encontramos, por ejemplo, uno de los requisitos para el sacerdocio levítico, para pertenecer a los sacerdotes. Era indispensable ser descendiente del Cohen Hagadol. Estamos hablando ser descendiente de Aharón, bendito sea el Eterno. Y podemos encontrar eso en Segunda de las Crónicas, en el capítulo 31, versos 16 al 19. Porque nos hace saber que se conservaban con gran cuidado lo que eran los registros genealógicos. Es como ahora el árbol genealógico, registro civil.
Mire, se lo voy a leer. Hablando del segundo libro de las Crónicas, capítulo 31, verso 16. Nos dice que todo varón de 3 años o mayor con derecho a entrar a la casa de Jehová le era dado su porción diaria para realizar sus labores de acuerdo a su división, sin importar cómo estaba escrito en las genealogías. Asimismo, aquellos inscritos en las genealogías de los Kohanim por los clanes recibieron partes, tal y como los Levín, de 20 años o más, que estaban realizando sus labores en las divisiones asignadas. Cuando las partes eran asignadas, todos sus pequeños, esposas, hijos e hijas también eran inscritos en las genealogías por toda la asamblea, porque en su fidelidad por esta labor ellos hacían Kedushá. Finalmente, partes fueron asignadas a los hijos de Aarón, los Kohanim, que vivían en las tierras de pastizales que rodeaban las ciudades. En cada ciudad eran mencionados por su nombre. Bendito el Eterno. Así las porciones eran distribuidas a todos los varones entre los Kohanim y a todos cuyas genealogías demostraban que pertenecían a los Levín, a los levitas. Bendito sea nuestro Abacados. Y no pudiese presentar pruebas legales de su ascendencia o que eran descendientes de Aarón, el Cohen Hagadol de los levitas, pues no podían ministrar. No podían participar de lo sacerdotal. Tenían que comprobar que eran descendientes de Aarón. Y llevaban su registro, el registro de las genealogías. Así como hoy llevamos un registro civil. Bueno, por lo menos en mi país, ahí donde estamos registrados, cómo nacimos, a quién pertenecimos, quiénes son nuestros padres, quiénes son nuestros abuelos. Por ejemplo, encontramos también ahí en Esdras, en el libro de Esdras, capítulo 2, verso 61. Nos dice que de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Gaaladita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no lo encontraron. Y a causa de esto fueron excluidos del sacerdocio. Santo es el Eterno. Como lo encontramos también en el libro de Nehemías, capítulo 7, versículo 64. Así que como requisito tenía que pertenecer al Cohen Hagadol. Ahora, gracias al Eterno, usted y yo pertenecemos al Mashiach y Yehoshua. Su nombre ha sido invocado sobre nosotros para arrepentimiento, para Teshuvah. Su nombre ha sido invocado sobre nosotros para Tevilá. Hemos sido consagrados en Tevilá para muerte a una naturaleza y nacer a otra, según Mashiach. Así que ahora somos de él. No del Cohen Hagadol levítico Aarón, sino en la genealogía de nuestro amado Mashiach Yehoshua. Hemos creído en él, a él le pertenecemos. Había otro requisito, era no tener ninguna deformidad física. Cualquier defecto o lesión que hubiese bastaba para impedir que un descendiente de Aarón se acercara al altar o aún para que se entrase en el santuario. Era complicado, no debían tener defecto. Por ser descendencia de Aarón, tenían derecho a recibir de su sustento. Podía comer de la porción sacerdotal de los sacrificios y recibir parte de las bendiciones como el diezmo. Eso lo encontramos en Vaikra Levíticos, capítulo 21, del verso 17 al 23, para que lo estudie en casa. El Eterno le mandó decir a Aarón que ninguno de sus generaciones que tuviese algún defecto podía acercarse para ofrecer el pan de su Dios. Nadie con un defecto podía acercarse, ningún ciego, ningún cojo, o que tuviese el rostro mutilado o alguna extremidad muy larga o corta, o un pie quebrado o un brazo quebrado.
o incluso que estuviese jorobado, enano, con cataratas en sus ojos, o que tuviera llagas, supurando úlceras, o incluso que tuviese un testículo dañado. Nadie de la descendencia de Aarón el Cohen Hagadol que tuviese tales defectos podía acercarse para presentar las ofrendas al eterno Jehová Sebaot hechas por fuego. Él tenía un defecto y no podía acercarse al eterno. Ambos, el Cohen Hagadol, ambos, no podía acercarse a ambos lugares, al lugar Kadosh Kadoshim y al Macón Kadosh. Entonces estaba tremendo no tener un defecto. No se podría ejercer el sacerdocio, no se podría ministrar en el tabernáculo de la reunión, pero sí se podría participar del alimento y del sustento. Así que el Eterno siempre tiene cuidado y misericordia de todos nosotros. Bendito sea nuestra abacados. Entonces podemos encontrar que el sacerdote, el Cohen Hagadol, debía estar libre de toda contaminación, ¿cómo se le puede decir? De toda deformación, de todo defecto físico. Pero también tenía que estar libre de toda contaminación ceremonial y debía abstenerse de tomar vino y embriagarse. Eso nos lo enseña Vaikra Levíticos capítulo 10, del verso 8 al verso 10. Cuando el Eterno habló a Aarón diciendo: no bebas ningún vino, ni otro licor que pueda embriagar. Entonces realmente lo que está prohibido no es el vino, como usted y yo sabemos. Lo que está prohibido o lo que nos está recomendando es no embriagarse. No embriagarse. Si usted tiene problemas con el alcohol, pues mejor absténgase de él para no caer en tentación de embriagarse. No bebas ningún vino, ni otro licor que pueda embriagar, ni tú ni tus hijos contigo, cuando entren en el Mishkan del tabernáculo. En el tabernáculo de reunión, el Mishkan del testimonio, el tabernáculo de reunión, para que ustedes no mueran. Este será un decreto permanente por todas sus generaciones, para que ustedes distingan entre lo kadosh y lo profano, entre lo inmundo y entre lo que es limpio. Por eso se nos aconseja, por eso es un mandamiento de no te embriagues, para que entres, como dijéramos en mi pueblo, en tu sano juicio a ministrar, porque es algo muy kadosh en las cosas del Eterno. Entonces la función esencial de los Kohanim, de los sacerdotes, era acercarse al Eterno, a Jehová Sebaot, en representación del pueblo. En representación del pueblo. Por eso es que el sacerdote se acerca al Eterno en representación del pueblo, a diferencia del Nebí, del profeta, que él se acerca al pueblo a hablar de parte del Eterno. Y el sacerdote se acerca al Eterno a hablar de parte del pueblo, para reconciliar. Debía mediar entre el Eterno, entre nuestro abacados, y estamos hablando que entre Jehová Sebaot, que es un Elohim, Kadosh, 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 y un pueblo pecador, pecador, pecador. Mire qué trabajo tan hermoso de los Kohanim, del reino de sacerdotes. Qué trabajo tan hermoso tenemos. Acercarnos a nuestro Elohim, que es Kadosh, 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 en medio de un pueblo, o mediando, pidiendo el favor a un pueblo pecador, pecador, pecador. Así que ellos mismos, los Kohanim, tenían que ser Kadosh. Tenían que ser santos. Por eso usted y yo, siendo parte de un reino de sacerdotes, es que es hermoso entender que somos un reino de sacerdotes. Porque si lo entendemos como que somos un reino de reyes y sacerdotes, entonces como que le ponemos la opción y preferimos el reinado y queremos ser reyes como David, reyes como Salomón,
reyes como Ezequías, pero no queremos ser sacerdotes como Aarón. Pero ya cuando lo entiendes que eres un reino de sacerdotes, pues bueno, te tienes que preparar a tu sacerdocio. Por tanto, ellos mismos debían ser kadosh. ¿Quiénes? Los kohanim, los sacerdotes. Entonces el asunto de la kedushá, de la santidad, resalta tantas veces en esta descripción, o en la descripción de la obra de los sacerdotes. Y es algo que tenemos que amar. Porque a veces cuando escuchamos, es que tienes que vivir en kedushá, tienes que vivir en santidad, tienes que vivir apartado, tienes que consagrarte para el eterno. A veces como que esas palabras calientan tu cabeza. Pero tienes que entender que para poder ser mediador entre un Elohim Kadosh, 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 y reconciliar a un pueblo pecador, 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 tienes que estar en Kedushá, para poder estar en medio como reconciliador. Bendito sea nuestra Abacados. Así que el sumo sacerdote, en quien el sacerdocio se centraba, es llamado el Santo de Jehová. Eso lo podemos encontrar también en el Tejilín 106. Cuando usted lee ahí en el verso 16, nos dice ahí que en el campamento provocaron a Moshe y a Aarón, el Kadosh de Adonai. El sumo sacerdote era el santo del Eterno. Por eso es que le estaba comentando, tenemos que vivir en santidad para poder ser mediadores entre un Dios eterno y 3 veces santo y los seres humanos con un corazón que de continuo se inclina al mal, un pueblo pecador. Bendito sea el Eterno. También nos encontramos que había una placa de oro que llevaban en la mitra, y ahí estaban inscritas unas palabras que decía santidad a Jehová. Santidad a Jehová. ¿Dónde? En la frente, en la cabeza, bendito sea el Eterno. Entonces, aunque muchas veces escuches que tienes que vivir en santidad, tiene que permanecer ahí en tu mente y tienes que dejar que eso caiga en tu alma, y como identidad de reino, como sacerdote del Eterno, tienes que vivir en santidad. Tenemos que vivir en santidad, diría el otro. Para que no me haga yo a un lado. Tenemos que vivir en Kedushá. Bendito sea nuestra Abacados. Eso lo encontramos en Shemot Éxodo capítulo 28, verso 36. Bendito sea el Eterno. Y se dice expresamente que él debía llevar las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran cometido. Esto tenía que ser llevado en todas las santas ofrendas. Eso también lo encontramos en el verso 38 de Shemot Éxodo, para que usted lo vaya leyendo. Pero antes de que el Cohen Hagadol y sus hijos pudiesen comenzar a ministrar en el Mishkan, en el tabernáculo de reunión, debían ser solemnemente apartados para esta tarea. Esto tenía que ser públicamente. Aarón debía ser ungido con el aceite santo y sus hijos debían ser rociados con él en la puerta del Mishkan, del tabernáculo de reunión, donde debía realizarse la investidura sacerdotal. Ahora, por otro lado, Moshe recibe la orden de instalar a los sacerdotes en su ministerio. Entonces, esta instalación, nos dice ahí la bendita Torá, que duraba 7 días y terminó el primer mes del segundo año después de la salida de Misraim. Se lo encontramos ahí en Shemot Éxodo capítulo 29 del verso 30 al 35. Cuando Moshe dejó escrito que el hijo que fuese Cohen, ahí en su lugar, quien viniera dentro del Mishkan del testimonio para servir en el lugar Makon Kadosh, tenía que usar por 7 días y tenía que tomar el carnero de la dedicación y cocer su carne en el lugar Kadosh. Aarón y sus hijos
comerán la carne del carnero y el pan en la cesta, en la entrada del Mishkan del testimonio. Ellos comerán las cosas con las cuales expiación fue hecha para ellos, para inaugurarlos y dedicarlos como Kadosh. Nadie más puede comer esta comida porque es Kadosh. Si algo de la carne para dedicarlos o algo del pan permanece hasta la mañana, ¿qué tenía que suceder? Tenía que quemar lo que quede. No se comerá porque es Kadosh. Y le dice el Eterno, cumple con todas estas órdenes que yo te he dado referente a Aarón y a sus hijos. Pasará 7 días dedicándolos como Kadosh a ellos. Bendito sea el Eterno. Bendito sea el Eterno porque tiene cuidado de todas las cosas. En Vayikra Levíticos capítulo 8 verso 35 nos dice, ustedes permanecerán en la entrada del Mishkan del testimonio día y noche por 7 días, de este modo obedeciendo lo que el Eterno ordenó hacer para que no mueran, porque esto es lo que yo fui ordenado, dice Moshe. Así que el tabernáculo fue definitivamente levantado el primer día del primer mes del año, como nos lo dice Shemot Éxodo capítulo 40, verso 2, 17. Verso 2 y luego nos brincamos al 17. En el primer día del primer mes, estamos hablando de Rosh Hodés, armarás el Mishkan, el tabernáculo de reunión, y nos dice el verso 17, en el primer día del mes del segundo año, después de que ellos habían salido de la tierra de Misraim, en Rosh Hodés el Mishkan fue erigido. Primer mes, segundo año. Bendito sea el Eterno. Un año tenía que habían festejado Pesaj, cuando levantaron el tabernáculo, el Mishkan del testimonio, tabernáculo de reunión. Bendito sea el Eterno para poder festejar próximamente la Pesaj. ¿Qué hizo Moshe? Los lavó con agua para purificarlos como símbolo de regeneración. No debían lavarse a sí mismos porque la pureza que Jehová el Eterno exigía de ellos no era algo que ellos mismos pudiesen proporcionar. Otra persona debía lavarlos. Así que uno mismo no puede consagrarse. Alguien más lo tiene que hacer, un ministro lo tiene que hacer. Mientras los dos hermanos se acercaban a la fuente, sus pensamientos deben haber estado ocupados con el significado y la importancia de lo que estaban haciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Algo muy kadosh. Esto era más que un baño común. Era una limpieza espiritual. Aarón no podía limpiarse a sí mismo del pecado. Alguien debía hacerlo por él. Un ministro se necesitaba en ese momento, pero no había, apenas estaba siendo consagrado. Luego del lavamiento se invistió a Aarón con las vestimentas sagradas, insignia de su oficio. Este también era un acto simbólico. No se le permitió, pues, vestirse a sí mismo. Esto lo podía hacer mejor que Moisés. Pero no. Aarón debía someterse a las órdenes de Jehová el Eterno. Debía llegar a sentir su propia insuficiencia. Aprender que nada de lo que él pudiese hacer sería aceptable ante Jehová Sebaot el Eterno. Debía aprender la lección de una completa dependencia de Jehová Sebaot. Era Jehová Sebaot quien le estaba diciendo y quien le estaba adecuando y le estaba preparando para su sacerdocio, para su servicio. Era Jehová Sebaot quien lo estaba vistiendo con la justicia divina. Como lo dice el Tejilín Salmo 132, verso 9.
Sean tus Kohanim vestidos de tu justicia y que griten de alegría tus Kadoshim. Bendito el Eterno. Ahora, Aarón estaba totalmente vestido. Llevaba el largo manto azul con las campanillas y las granadas, el efod con los nombres inscritos de las 12 tribus de Israel y 2 hermosas piedras de ónice. En el pectoral, con las 12 piedras, el Urim y el Tumim. Y en la cabeza la mitra con su corona y la inscripción Kedushá a Jehová. Santidad a Jehová. Qué momento más solemne. Bendito sea nuestro abacados, público y solemne. Antes de ungir a Aarón, Moshe ungió el tabernáculo y sus muebles, incluyendo el arca, según el Eterno lo había ordenado. Esto lo estudiamos allá en Éxodo, en el capítulo 30, del verso 22 al 29. Luego de haber ungido el tabernáculo y sus enseres, Moshe ungió a Aarón. Esa fue su coronación como Cohen Hagadol, como sumo sacerdote, como lo dice Vaikra Levíticos capítulo 21, verso 12. La unción era tan, ¿cómo se puede decir? Era tan copiosa. La unción era tan hermosa que el aceite corrió por la barba, así descendió de su cabeza, corrió por la barba de Aarón y sobre sus vestimentas. Eso nos lo describe el Tejilín, el Salmo 133 en el verso 2. Cuando nos explica cómo descendió esa unción así de su cabeza, corrió por sus costados, escurrió por su barba y así hasta el borde de sus vestiduras. Bendito el Eterno. ¿Se imagina? ¡Ay, qué hermosura! Esta ofrenda del becerro, por el pecado que encontramos, era solamente por Aarón y sus hijos. Y por cosas como el altar. La ofrenda que se hacía del becerro era por Aarón y sus hijos y por el altar. El altar tenía una función importantísima en lo que era ese trabajo de la reconciliación. Y por lo tanto debía ser ungido y purificado en forma especial. Durante todo el ritual de consagración, Moshe actuó como el mediador. Él fue el sacerdote. Tomó la sangre y la colocó sobre los cuernos del altar, derramó al pie del altar el resto de la sangre, quemó la grosura sobre el altar, quemó el cuerpo del becerro fuera del campamento. Y también vemos que Aarón no había comenzado aún su trabajo, por lo tanto Moshe actuó no solo como el Cohen, sino también como el Cohen Hagadol. No solamente fue el sacerdote, sino también el sumo sacerdote. Entró en el lugar santísimo para ungir el arca del testimonio, como lo dice Shemot Éxodo capítulo 30, verso 26, y Vaikra Levíticos capítulo 8, verso 10. Moshe servía como sacerdote durante 7 días de instalación de los sacerdotes. Él hizo todos los sacrificios, enseñó así a Aarón y a sus hijos cómo hacer todo el servicio en el Mishkan, en el tabernáculo de reunión. Así que él puso el ejemplo de cómo tenían que ser hechas las cosas. Bendito sea el Eterno. Ya para el verso 18 más o menos de Vaikra Levíticos encontramos lo que es la ceremonia del carnero de las consagraciones. Este era el último acto de la consagración de Aarón y de sus hijos. Con ella terminaba lo que era la dedicación y los sacerdotes quedaban en condiciones de desempeñarse en los diferentes servicios sacerdotales. Bendito sea el Eterno, que es la mediación. La aplicación de la sangre a la oreja implicaba su consagración al servicio del Eterno. Desde ese momento en adelante, Aarón debía atender diligentemente las órdenes de Jehová el Eterno y debía cerrar los oídos al mal. Así que como Kohanim tenemos que ungir nuestros oídos, aleluya, y cerrar nuestros oídos a lo malo. Bendito sea el Eterno.
Así que esta lección es provechosa tanto para los ministros graduados como para los ministros laicos. Haríamos bien al prestarle atención. ¿Por qué? Porque el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Tal y como Samuel le dijo a Saúl. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22, usted lo encuentra, esta historia de cómo Samuel exhorta a Saúl de que era mejor la obediencia al Eterno, que era lo excelente que podía ofrecerle antes que cualquier sacrificio en desobediencia. La colocación de la sangre sobre el pulgar derecho de Aarón significaba que en adelante todos sus actos debían ser justos. Y como reino de sacerdotes, o usted y yo como sacerdotes de Mashiach, nuestros actos deben ser justos. Todos nuestros actos deben ser justos. Así que tenemos que tener ungidos nuestros oídos, ungidos nuestros dedos. La mano representa la obra de la vida, los diversos actos visibles y el obrar en justicia. Bendito sea el Eterno. Entonces no es lo mismo prepararse para ser rey que prepararse para ser sacerdote, ¿verdad? Pero somos ese reino de sacerdotes para nuestro Elohim, para nuestro Mashiach. De Mashiach se escribió: He aquí que vengo, oh Jehová Elohim, para hacer tu voluntad. Se lo encontramos en el Brit Hadashah, en el libro a los Hebreos, capítulo 10, verso 7. Mi comida, dijo Yehoshua HaMashiach, es que haga la voluntad del que me envió, como lo dice Yohanan, capítulo 4, verso 34. Así que la colocación de la sangre sobre el pulgar del pie tiene un significado similar. Implica caminar en la luz, hacer los mandamientos del Eterno, Jehová Sebaot, y ponerse de parte de la verdad y de parte de la justicia. Ya no podemos caminar en las sendas de la injusticia, ni en los caminos torcidos. Todas las facultades del ser deben estar dedicadas al Eterno, al servicio al Eterno, a las cosas santas. El altar ya había sido ungido con aceite. Ya se le había aplicado la sangre de la ofrenda por el pecado y la sangre del holocausto. Ahora era rociado con la sangre del carnero, de las consagraciones. El altar recibía más atención que cualquier otra parte del santuario. Sin duda esto se debía a su importancia dentro del esquema de la expiación. En casi todos los sacrificios desempeñaba un papel muy importante: el altar. Ahora el altar del sacrificio es para que vayamos usted y yo, en sacrificio vivo, santo, agradable al Eterno como culto racional, y llevar al altar nuestras ofrendas en oración, en adoración, nuestro servicio y nuestras oraciones por nosotros mismos, nuestras oraciones de intercesión como buenos Kohanim del Eterno. Bendito sea nuestro Abacados. Ya para el verso 25 en adelante nos habla sobre la ofrenda de la consagración que tenía que ser quemada sobre o después de la ofrenda de ascensión. Esto nos enseña que el ministerio sacerdotal estaba basado sobre la entrega total. Si no hay entrega total en un siervo del Eterno, su ministerio no va a ser agradable delante del Eterno. La unción fue rociada tanto sobre Aarón como sobre sus vestiduras. Esto nos enseña que hay una unción personal y una unción ministerial. Lo personal tiene primero, o viene primero. Luego lo ministerial. La unción personal sirve para funcionar en la vida diaria, en la vida familiar, y es más importante que la unción ministerial. Es importante, muy importante, que el que tiene una función ministerial en lo que es el pueblo del Eterno no descuide su misión en su familia y su vida personal. La unción
el Ruach del Mesías. O como encontramos en la carta a los Romanos, el Espíritu de Cristo. Ha sido dado para influir primeramente en tu vida personal, familiar y luego en tu vida ministerial. Así que esta comida ceremonial daba fin a la ceremonia de la consagración. El comer de la carne del carnero de las consagraciones era lo opuesto de comer la carne de la ofrenda por el pecado. Al comer de la carne del carnero, los sacerdotes eran consagrados para que pudiesen comer de la carne de la ofrenda por el pecado y llevar así el pecado del pueblo, como lo encontramos en el capítulo 10 de Levíticos en el verso 17. Y con esto terminó la ceremonia del día. Pero a Aarón y sus hijos no se les permitió dejar el tabernáculo hasta después de 7 días. Este tiempo era para el estudio, para la oración, para la meditación, para repetir una y otra vez el ritual, para que no se equivocaran cuando les llegara el momento de oficiar. Así que usted y yo tenemos que seguir practicando nuestro sacerdocio. Tenemos que seguir cumpliendo nuestro ministerio sacerdotal, el ministerio de la reconciliación. Seguir predicando la bendita palabra del Eterno, llevarlos a confesar su nombre, llevarlos a confesar sus transgresiones, que hagan teshuvá, que se arrepientan verdaderamente del mal que han hecho y se vuelvan al Eterno obedeciendo sus mandamientos, que hagan su tevilá, que realicen su tevilá para el perdón de sus transgresiones, iniquidades y pecados, y entonces puedan recibir del Eterno el don, el Ruach Kodesh. Y bueno, mis amados, bendito sea el Eterno, ha pasado el tiempo, pero este es mi comentario de Parashá. Hasta aquí le dejamos por hoy, bendito sea el Eterno. Recuerde, somos un reino de sacerdotes para nuestro Dios, de todo pueblo, linaje, lengua y nación. Y el trabajo es ser reconciliadores y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y entender que como sacerdotes tenemos que prepararnos, vivir en Kedushá, conocer nuestro trabajo de reconciliación, por qué y para qué sucedieron las cosas, por qué y para qué tenemos que hacerlas para ser efectivos en nuestro ministerio de reconciliación. Pero recuerde, esa unción en el espíritu del Mashiach es primero para operar en mi propia vida, en mi propio ser, en mi familia, en mi matrimonio, en mi familia con mis hijos, y luego eso poderlo trasladar al ministerio. Amén. Bendito sea nuestra abacados. Bueno, mis amados, que el Eterno les bendiga, les guarde, esperándose de bendición esta porción para cada uno de vosotros. Y si lo ha sido así, compártalo con alguien más, para que cada día seamos más los que conformemos este reino sacerdotal. Para nuestro Elohim, Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén. Shabbat Shalom, Leit Raot, hasta pronto. Amén.